María Blanco, ¿quién mejor que tú para tenerte en estas sesiones de entrevistas para Mi Crowd, para hablar de empoderamiento femenino, de capitalismo, de prosperidad incluyente? De verdad que es un honor tenerte aquí y poder hablar de los temas que tú, pues, a capa y espada has defendido, tal cual Afrodita desenmascarada, tanto de un extremo como del otro, para darle un espacio a temas de conversación que a veces dentro del mundo liberal o libertario habían quedado olvidadas y que tienen mucho que ver con lo que Mi Crowd hace en Latinoamérica. Así que gracias por estar acá y quiero empezar por preguntarte acerca de una de las ideas que el famoso autor y activista libertario Tom Palmer ha presentado acerca del capitalismo para alejarlo de un sistema frío que simplemente tiene que ver con dinero. Y es que él dice que el capitalismo es mucho más que el intercambio de bienes y servicios. La palabra se refiere a un sistema legal, social, económico y cultural que promueve la igualdad de derechos y el desarrollo profesional en base al talento y que estimula la innovación descentralizada y los procesos de prueba y error. El capitalismo es un sistema de valores culturales, espirituales y éticos, pero si a una actual feminista tú le dices que el capitalismo va de valores de cultura y de ética y que además es el mejor amigo de la mujer, te va a responder que eres una traidora materialista, aliada o víctima del heteropatriarcado, machista, capitalista y explotador. ¿Por qué pareciera, María, que las mujeres en las sociedades más libres repudian al mismo capitalismo que las liberaliza, mientras que mujeres en lugares bastante precarios en América Latina, como por ejemplo las de Mi Crowd, lo enaltecen en las sociedades que son menos capitalistas? Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias, Gloria, por contar conmigo para este proyecto tan apasionante y esta iniciativa tan fantástica como Mi Crowd, que es pues una iniciativa que pretende apoyar a mujeres emprendedoras en lugares donde la situación económica es precaria, para que tengan un agarradero, un sitio donde apoyarse y poder pues dar rienda suelta a su empresarialidad, ¿no? Y esta palabra, empresarialidad, a mí me remite a la mente creativa, y a la posibilidad de que el ingenio humano nos saque de las peores situaciones, ¿no? La verdad es que si no fuera por el ingenio humano, y he dicho humano, hombre, mujer, de todo, sin diferenciar ni sexo, ni género, ni nada, el ingenio humano es lo que nos ha traído hasta aquí. Y el ingenio humano no funciona bajo coacción. Y el ingenio humano tampoco funciona cuando tienes parásitos que están utilizándote para vivir del cuento, como quien dice, ¿no? Para vivir de los demás. Intentando responder a tu pregunta y basándome en las ideas que has expresado de Tom Palmer, creo que hay varios motivos. Creo que por un lado hay muchas mujeres en nuestras sociedades, no necesariamente en las sociedades más ricas, pero en determinado tipo de sociedades, en unas más que en otras, nos hemos acostumbrado a que nos llueve maná del cielo. Estamos acostumbrados a ser los mediocres que no arriesgan y que viven de los ingeniosos que sí arriesgan, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando hay un problema, pues miramos al cielo, al papá Estado, y pedimos solución. Y que nos defienda, que nos dé las buenas noches, que nos dé la bendición, que nos dé la cena. Y nos hemos olvidado de que eso no fue lo que hizo que el ser humano evolucionara y llegara a donde ha llegado, ¿no? Sino que ha sido justo lo opuesto. No en vano se dice que el ingenio humano se espabila en situaciones de precariedad, ¿no? Que la necesidad agudiza el ingenio. Eso no quiere decir que yo desee que todo el mundo sea pobre para agudizar el ingenio. Lo que quiero decir es que esas mujeres de las que tú me estás hablando, no todas, pero muchas de ellas, cuanto más necesitan y más decepcionadas están con esa respuesta facilona de que el Estado te lo da, el Estado te da una subvención, el Estado te cuida de los niños, te los educa, desde que nacen, desde la cuna hasta la tumba, está el Estado ahí,
disque protegiéndote, etcétera, etcétera, las personas que ya no tienen nada que perder y se han decepcionado de la posibilidad de que un ente externo les vaya a sacar las castañas del fuego, son los que se dan cuenta, son en este caso mujeres, que dicen, no, mira, a ver, a mí no me tomes el pelo más, yo ya sé lo que funciona y lo que no. Entonces yo ya sé que no se puede vivir como parásito toda la vida, porque hay un momento en que no da para todos, no da para todos. Y son las de la pirámide, las de la parte más baja de la pirámide, las que padecen el parasitismo de las que están en esa media franja, ¿no? Que están viviendo del Estado, etcétera, etcétera. Es muy bonito, es precioso decir queremos educación pública y gratuita y sanidad pública y gratuita, especialmente ahora en un momento tan terrible como el coronavirus, y queremos que el Estado apoye a todas las empresas y queremos que, yo también quiero que el reino de los cielos baje y que lo vivamos aquí. Lo que sucede es que estamos en un mundo imperfecto, los recursos son limitados, los recursos de todos, los recursos que el Estado succiona de los individuos, queriendo o no, y los recursos que los individuos son capaces de generar. Estamos en una situación donde la economía, digamos que se ha restringido mucho, se ha contraído mucho, y no podemos esperar, ahora menos que nunca, que nos llueva del cielo la solución. Las personas que más necesidad tienen son las que mejor saben qué es el ingenio y qué es la propia iniciativa lo que te va a sacar adelante, ¿no? ¿Por qué mujeres? Bueno, pues porque por circunstancias biológicas las mujeres hay cosas de las que no podemos huir. Es decir, cuando por ejemplo, tú tienes una familia, es muy difícil que te deshagas de tus hijos. Hay algunas mujeres que por desgracia lo hacen, pero es muy difícil. A un hombre le resulta más fácil, al fin y al cabo no se embaraza, ¿no? Y puede decir yo no fui. La mujer necesariamente de manera natural e históricamente por naturaleza está acostumbrada a asumir su responsabilidad y a veces incluso la responsabilidad del papá, ¿no? Y eso hace que su mente funcione de otra manera. De hecho, en neuroeconomía, en neurofinanzas, es sabido que en general, no quiere decir que esto sea al 100% igual en todas las mujeres, sino que en general la tendencia, que no es una acción determinada, sino la tendencia es que las mujeres sean, en cuanto a toma de riesgos, más conservadoras que los hombres. No todas, no siempre, depende de las circunstancias, no estoy diciendo nada en términos absolutos, pero hay estudios que sí que ven que demuestran que la tendencia general es esa. Y la explicación, con toda probabilidad, es que el tipo de responsabilidad que asume la mujer desde el Pleistoceno hasta nuestros tiempos y el tipo de responsabilidad que asume el hombre son diferentes la una de la otra. No quiero decir que el hombre sea irresponsable y la mujer responsable, sino que son distintos tipos de responsabilidad. Con lo cual, ella mejor que nadie sabe que o espabilas o no sales adelante. O espabilas o no vas a poder dar de comer a tus hijos, ¿no? Y hace lo que sea para poder hacerlo. Esta iniciativa de Me Crowd lo que hace es aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, la iniciativa de estas mujeres que tienen unos recursos muy precarios, pero que tienen iniciativa propia, que tienen empresarialidad. Y en ese sentido yo creo que, primero, porque nuestras sociedades están acostumbradas al parasitismo, y está muy feo decirlo, pero es cierto, y porque creo que muchas de las personas que lo pasan mal han descubierto hace tiempo que el propio ingenio es el único que te saca adelante. Es por eso que creo que tienen menos vergüenza a la hora de decir, oye, es que yo quiero ganar dinero. Sentimos cierto complejo en las sociedades donde más tenemos. Yo creo que en parte también es por como una especie de culpabilidad de clase, a nadie le gusta decir en alto, yo quiero ganar más dinero, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero ser rica. No, parece que tienes que decir, quiero ser rica por el bien común, quiero ser rica y repartir, quiero ser rica y aportar a la sociedad. No, quieres ser rica, vale.
y luego hablamos de todo lo demás, ¿no? Pero en cambio las mujeres que quieren de verdad ser ricas y que no tienen nada que perder, lo dicen de una manera mucho más natural, ¿no? Es algo que sí que he observado. Hay varias cosas entre todo lo que nos has dicho que de hecho tienen sustento, al menos en el caso de Centroamérica, donde se han hecho estudios tanto por parte del Banco Mundial como de las Naciones Unidas, de qué pasa cuando una mujer recibe salarios versus un hombre y resulta que la mujer invierte el 80% de su salario de regreso en su familia. De cada 100 quetzales que gana una mujer en Guatemala, 80 se van directamente a la reinversión en el hogar, mientras que en el hombre es lo contrario, baja a veces hasta el 40 o el 30% lo que reinvierte en el hogar, mientras que el 70% se lo lleva a él. O sea, entonces, más que decir, bueno, puede ser porque estamos discriminando a los hombres, es una cuestión de decir, es un buen negocio invertir en que las mujeres sean parte del aparato económico de una sociedad. Le va bien a todo el mundo. Y otro de los temas que sacaste a relucir es que yo creo que está bien que en algún momento de la vida, si tú estás en una posición privilegiada en el mundo, si eres una niña en una sociedad de primer mundo, ya sea en Suecia o en Francia, te preguntes, bueno, ¿y por qué yo sí tengo y hay niñas que todavía tienen que acarrear aguas desde un pozo a 2 kilómetros de distancia en África? ¿Por qué hay niñas en Centroamérica que las obligan todavía a con quién casarse? Está bien hacerse esas preguntas, pero si realmente uno se compromete con encontrar las respuestas que valen, la respuesta lógica sería impulsar iniciativas que empoderen a esas mujeres a tomar sus propias decisiones económicas. Y pareciera ser que la tendencia es no, a que haya, como tú decías, un ente centralizador que se encargue de ayudar a estas niñas y a estas mujeres. Y viene esa visión del mundo desarrollado, de esa culpabilidad de yo sí tengo y tú no tienes, también esa doctrina del colectivismo y el repartir, que se adapta muy bien con algo que estuvimos hablando con Axel Kaiser en estas entrevistas para mi crowd, con el complejo de víctimas que existe también en estas sociedades. Entonces, se complica un poco la cosa para que haya realmente una atención a lo que funciona versus lo que no funciona. Yo quería hacerte un comentario ahí, y es que desde el punto de vista de las niñas, o más que las niñas, las mujeres occidentales que vivimos en estas sociedades opulentas y que tenemos de todo, muchas veces somos muy prepotentes. Entonces, por lavar nuestras conciencias, queremos ayudar a las mujeres que tienen menos, que tienen que acarrear el agua o que se ven empujadas a la prostitución, etcétera, etcétera, y las ayudamos desde nuestro pedestal, diciéndoles lo que tienen que querer, lo que tienen que elegir, lo que tienen que hacer y el camino por el que tienen que caminar. Muchos de los planes de las grandes organizaciones que ayudan a la mujer o que pretenden ayudar a la mujer, lo hacen desde una gran soberbia. Como nosotras que ya hemos llegado a donde, por supuesto que tú seguro que quieres llegar, y a lo mejor no es así. Quiero decir, las mujeres, me gusta el proyecto de Microwd, entre otras cosas, porque no dicen tienes que ir por aquí, tienes que tener un telar. No, te dicen, ¿tienes una iniciativa? Preséntamela. ¿Qué quieres? ¿Comprar una cabra? ¿O quieres tener un telar? ¿O quieres montar una empresa? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres que tus hijos estudien? ¿Qué quieres hacer exactamente? Lo que tú quieres hacer, yo te voy a dar una financiación si tú te comprometes a devolverlo. Y en la medida en que se devuelve y vuelves a pedir otro y te conviertes ya en usuario de una línea de crédito y empiezas a entender cómo funciona el mecanismo de la empresa, de los presupuestos, estas nociones económicas que se aprenden learning by doing, como quien dice, las mujeres hacen lo que les parece mejor en el entorno en el que están. No es un plan de educación, es que esto es real, o sea, lo he leído. Hay una partida de presupuesto público del gobierno español para la educación sexual de las mujeres del Amazonas, por ejemplo. ¿Por qué hay que saltar por encima de la cultura de determinadas mujeres o determinada cultura de mujeres y hombres, incluso si nosotros no somos capaces de entenderlo,
o por qué hay que ir en contra de lo que naturalmente esas mujeres puedan querer, y tenemos que pautarles por dónde tienen que ir o por dónde no tienen que ir, ¿no? Y quiero reseñar, más que centrarme en qué tipo de cultura estamos hablando, quiero mirar a esas mujeres de sociedades opulentas, esa doble hipocresía, ¿no? Por un lado, intentar lavar su conciencia de yo estudié una carrera y estoy aquí, pues, haciendo altruismo con mi iPhone de último modelo, pero soy súper social, soy súper buena persona porque ayudo a las mujeres que las pobrecitas no tienen, y además no tienen cabeza racional, ¿no? Y sin embargo, la racionalidad no va necesariamente asociada a la riqueza. ¿Cuántos ricos mediocres y que son incapaces de inventar nada existe? Y como decía antes, ¿cuántas personas en estado de necesidad son capaces de encontrar soluciones para todos, ¿no? Cualquier madre que tenga un presupuesto que no llegue para fin de mes sabe que se te despierta el ingenio volando. Y aparte, María, es un discurso un poco contradictorio, porque desde ese pedestal de la sociedad occidental dicen, a ver, yo te quiero ayudar, pero al mismo tiempo como que quisieran que estas mujeres se preservaran en una cultura que emula al buen salvaje, donde ellas, pobrecitas, que sigan vistiéndose de una manera tradicional, cuando al final, yo que soy de Guatemala, pienso, si una niña se quiere vestir con el traje tradicional, es libre de hacerlo, pero si se quiere poner jeans y tenis y salir a trabajar, también lo puede hacer. Al final es una decisión individual. No hay tal cosa como un grupo de mujeres occidentales versus un grupo de mujeres de tercer mundo. Son individuos. Exactamente. Y Hans Rosling tiene una charla fantástica donde habla de la lavadora automática y cómo la lavadora automática vino a traer tanto progreso para las mujeres, porque con todo el tiempo que antes dedicaban a lavar ropa, ahora podían leer un libro, cuidar de los niños, sacar una carrera profesional, en fin, disponer de su tiempo para empoderarse como mujeres. ¿Cómo te ha ido a ti con tu libro Afrodita desenmascarada, que vino, creo yo, a abrir una caja de Pandora, cuando presentas estos argumentos a esas mujeres occidentales que se van amoldando a ese feminismo marxista y colectivista, donde por un lado quieren empoderar a las mujeres del tercer mundo, manteniéndolas en un pedestal del buen salvaje, donde el capitalismo es el peor enemigo que pueden llegar a tener? El libro fue recibido con expectación. Yo creo que rompí un poco moldes en las mentes tanto de la izquierda más radical como de la derecha más conservadora, porque como mi intención no era moralizar, sino poner encima de la mesa, no era moralizar en ninguno de los dos sentidos, sino poner encima de la mesa preguntas que todos nos hiciéramos, precisamente para que cada cual, hombres y mujeres, tuviéramos nuestra propia percepción del mundo, de hombres y mujeres o de los diferentes géneros o sexos, etcétera, en un momento en donde parece que hay una especie de revolución pautada, que es una cosa muy rara, ¿no? Porque las revoluciones se supone que son espontáneas, son una explosión, un estallido, y de ahí salen como muchas cosas, es como el estallido de la supernova, una cosa así, el Big Bang, y sin embargo lo que estamos viviendo es una especie de revolución sexual pautada. Es decir, desde la izquierda o desde la derecha te dicen, si debes creer esto o lo opuesto, si debes estar a favor o en contra de que exista matrimonio para homosexuales, gays, lesbianas, no, etcétera. ¿Cómo tienes que hablar? ¿Tienes que hablar con el masculino genérico o tienes que hablar con el ellas o tienes que definir exactamente si eres cis hetero o puedes decir yo qué sé? Te pautan exactamente o te intentan pautar exactamente por dónde tienes que ir, por aquí exactamente, por allí. Si vas por aquí, eres de este grupo y tienes esta identidad, y entonces yo asumo que te identificas con todos estos valores, pero si tú dices, por ejemplo, como yo decía, que no creo que haya que meter en la cárcel a las mujeres que se dedican a la prostitución, que si la prostitución es algo indeseable, habría que
ir al foco, a qué se debe que una mujer se prostituya. Si es por voluntad propia, entonces tiene una moral distinta a la tuya. Si es por pobreza, hay que sacar de la pobreza a esas mujeres o a esa sociedad, etcétera. Entonces te interpretan como, estás a favor de la prostitución. Luego entonces tú asumes esto y esto y esto y esto y eres este tipo de persona y eres condenable o eres no condenable, ¿no? Esos maximalismos, precisamente que yo intentaba pinchar, pues efectivamente se dieron por aludidos, se sintieron pinchados. Y no les cayó muy bien mi libro, ¿eh? O sea, no les cayó muy bien, de lo cual me alegro profundamente. Y creo que no es suficiente el libro de Afrodita. Es posible que escriba sobre algo más en este sentido que te estoy comentando, pero déjame que te diga que el tema de la lavadora viene de Virginia Woolf. Era una mujer de izquierdas que ella ve que los avances tecnológicos pues suponen la liberación del tiempo de las mujeres para hacer lo que les dé la gana. Punto. Y a mí, en lo que se basa el tipo de feminismo que defiendo, es un feminismo que no es ni de mujeres ni de hombres. Es de el que quiera, de la persona que quiera defenderlo. Que no considera que hay mujeres de primera y de segunda. Ni las mujeres de ultraizquierda son menos mujeres, ni las mujeres de ultraderecha son menos mujeres. Creo que todas ellas tienen derecho a equivocarse, a opinar, a defender sus valores, a educar a sus hijos como les convenga. Y todos, en general, en la sociedad, tenemos el derecho y tal vez la obligación, cada cual a su modo, de defender nuestros propios valores. Y los valores se defienden con acciones, no con un periódico, no insultando en Twitter, que si quieres insultar en Twitter, fantástico, ¿no? Pero quiero decir, son acciones coherentes las que hacen que la gente te mire y diga, pues mira, esta persona es coherente con lo que dice, me parece bien lo que hace, no me parece bien lo que hace, quiero ir por aquí, quiero ir por allí. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo una sociedad en la que las mujeres, pero los hombres también, participamos de este maximalismo que te decía. De manera que si tú eres una persona independiente, si tú eres una chica joven independiente, te da miedo definirte, te da miedo decir, a mí me parece bien tener 6 hijos, o a mí me parece bien que la mujer no trabaje y se dedique a las cosas de su casa, o lo contrario, a mí me parece bien que la mujer no tenga hijos para que pueda triunfar profesionalmente. Te da miedo decirlo porque inmediatamente sabes que cualquier opinión será utilizada en tu contra para perjudicarte, insultarte, ponerte en un globo con otras muchas personas que no tienen nada que ver contigo, asumir que si crees A, entonces crees toda la lista de más cosas, etcétera, y creo que seguimos muy perdidos todavía, ellos y ellas. Y eso que estás contando creo que es fundamental y me lleva a un ejemplo respecto de lo que mencionabas con la prostitución, porque la prostitución en sí puede ser tan indeseable y tan deleznable cuando es involuntaria, o sea, cuando tú raptas a una mujer en trata de blancas para que sea forzada a hacer algo que no quiere, pero es que cualquier cosa forzada, un matrimonio forzado o trabajar de secretaria de manera forzada o de maestra o de cantante, como ha pasado con tantas niñas y niños explotados desde Hollywood. El punto no es cuál es la actividad, el punto es si es algo forzado o no. Y me lleva eso a algo que yo cuestionaría, por ejemplo, en mi crowd. ¿Qué pasa si una de las mujeres en mi crowd empieza pidiendo microcréditos precisamente para montar un prostíbulo en su barrio y poder ella seguir entonces su propio camino sin que le sea dictado por nadie y que las mujeres que trabajan en ese prostíbulo lo hagan porque es la decisión, digamos, laboral que voluntariamente han escogido? Entonces, creo que ahí es donde es importante el debate. El debate, como tú bien decías también en Afrodita Desenmascarada, si una mujer quiere vender su talento, ya sea para cantar, para escribir, para crear de manera artística, ¿por qué vamos a poner una línea en lo que respecta a vender su cuerpo para servicios sexuales? Entonces, yo creo que lo importante es eso, es debatirlo y llegar a la conclusión de que como mujeres cada una
está en su pleno derecho de emprender el camino que quiera. Y es en el liberalismo, creo yo, y en las ideas de abrir la economía donde encontramos espacio para todas, para las que quieren ser monjas, para las que quieren ser prostitutas, madres, cantantes, etcétera. Fíjate que el hecho es que en ese tema, en el tema de la prostitución, que es un tema muy delicado, se involucra o está encima de la mesa la visión que tiene cada cual acerca del sexo. Acerca del sexo y las consecuencias del sexo, que son los hijos, la familia, etcétera, ¿no? Con las medidas anticonceptivas que existen hoy en día, el tema de los hijos pues, es menos relevante que antes de que existieran estas medidas anticonceptivas, ¿no? Pero con todo y con eso, hay valores morales implicados también en la asunción de aceptamos medidas anticonceptivas o contraconceptivas. Es un tema muy delicado. Lo que quiero decir con esto es que hay determinadas cuestiones que están en el mercado, como por ejemplo la venta de servicios sexuales, que si tú tienes un tipo de moralidad determinado o una visión de la familia y del sexo concreta y determinada, no te va a gustar. Y a mí me parece correcto que si un banquero no está de acuerdo y no tiene esa visión, no lo financie. Y si un banquero o banquera sí le parece bien, lo financie. Lo que me parece importante es que nos demos cuenta de que incluso estando en contra en absoluto de ese ejercicio de la libertad de los demás, es decir, yo puedo estar en contra de que una chica de 25 años, una persona mayor de edad, se prostituya, pero eso no quiere decir que yo tenga que imponerle mi moral. Yo puedo estar moralmente absolutamente en contra, me puede parecer aberrante. O me puede parecer aberrante que alguien se meta a cura o a monja, o me puede parecer aberrante que alguien se dedique a cualquier cosa, a jugar al póker. Mientras yo no esté imponiendo mi moral, sino que simplemente esté proclamando, a mí me parece mal, estos son mis principios y yo hago esto, es decir, mi comportamiento y mis principios son coherentes, ofrezco, mira, te voy a explicar, a mí me parece mal por esto, por esto, por esto y por esto, eso es perfecto, eso cabe dentro del mundo liberal, es libertad de expresión, pero cabe tanto eso como a mí me parece bien, es lo que tú dices del debate, ¿no? Pero no es exactamente el hecho, no es lo relevante que parezca bien o que parezca mal. La moral es una cosa individual, es algo particular, incluso si yo creo que lo que estás haciendo, pues no sé, consumes drogas y eso va a perjudicar tu alma y te va a destrozar el cerebro, etcétera. Yo no te puedo imponer que no lo hagas. Primero porque el prohibir el consumo no te va a hacer más moral y si mi preocupación es moral, pues sabemos que la moral no se puede imponer. Si yo impongo una moral, voy a lograr que tú seas obediente. No voy a lograr que tengas mejores principios morales. Eso se hace por convicción, por seducción, por persuasión, de otra manera completamente distinta. Y eso cabe en la libertad de expresión y cabe en el mundo libertario y cabe en el mercado de ideas, si quieres. Tanto Tom Palmer como Antonella Martí, en su más reciente obra, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, resaltan un punto que resumí de alguna manera en que tenemos que abrir los ojos y comprender de una vez por todas que quienes pierden en este proceso global no son los que están más cercanos al mismo, sino los que están marginados, los que a pesar de querer no pueden globalizarse debido a las trabas que muchas veces vienen por el gobierno, por la cultura que empuja ciertas lógicas gubernamentales, de regímenes que los excluyen de ese comercio mundial, de la libertad económica, de los derechos de propiedad y de la voluntad de que cada uno persiga sus propias metas personales y profesionales. Entonces, hemos hablado mucho de eso, de cómo
de que yo a veces veo que las mujeres que se están rebelando en contra del capitalismo precisamente están en los lugares donde gozan de más libertad, de más derechos de propiedad, de mayor libertad de expresión, donde pueden decidir con quién casarse, con quién no casarse, mientras que las mujeres que están más reprimidas, en lugar de emprender batallas en contra del capitalismo o marchas en contra del capitalismo, buscan oportunidades para salir adelante, como puede ser Mi Crowd o pueden ser decidir irse, empacar maletas a Estados Unidos, muchas veces hasta abandonando a sus hijos. La brecha comunicacional entre hacer entender a las mujeres que hoy por hoy se dicen defensoras de las minorías femeninas más atacadas y que en pro de eso levantan banderas que directamente pueden afectar la vida de estas mujeres, impidiéndolas ser parte de esas oportunidades globales para salir adelante. Y estas mujeres que de manera silenciosa empiezan a salir de la pobreza, se adentran en una clase media o incluso en una clase alta, formando prosperidad incluyente, me parece que es una brecha comunicacional que en algún punto va a ser un choque. Y tal vez esos son los choques que a veces vemos con lo que este año vimos con Black Lives Matter, por ejemplo, de minorías que se sienten no representadas o excluidas, pero ¿quién crees tú que va a ganar en esta batalla? ¿El relato que viene por un lado o el pragmatismo basado en lo que en la realidad ha funcionado para sacar a esas mujeres adelante? A mí los movimientos como BLM y todas estas movimientos minoritarios que pretenden representar minorías me despiertan tantas sospechas como los movimientos que pretenden representar mayorías, porque soy muy escéptica respecto a la representatividad de los grupos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que nos arrogamos permanentemente la capacidad de hablar en nombre de las mujeres, los pobres, las pelirrojas, las rubias, los altos, los bajos. Entonces, como yo me siento ofendida porque veo que hay gente pobre, voy a hablar en su nombre, voy a hablar en nombre de los pobres. Lo que quieren los pobres, lo que quieren las comunidades de color en Estados Unidos, lo que quieren las minorías indigenistas, lo que quieren las mujeres de las comunidades más pobres de Guatemala. ¿Por qué no dejas que cada uno exprese lo que quiere con su libertad individual? ¿Por qué no dejas que, como tú decías, por ejemplo, con respecto al vestir, pues que cada niña se vista como le dé la gana? La que quiere se viste tradicionalmente y la que no, no. ¿Por qué no dejas que cada cual exprese sus necesidades económicas de manera no coactiva en la única institución en donde una persona individualmente expresa sus necesidades de manera no coactiva, que es el mercado, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos, y ahí no va a haber, quien va a perder va a ser siempre los individuos, las personas, si nos quedamos mirando como pasmarotes, cómo dicen que nos representan. Entonces, yo creo que una de las cosas que hace Mi Crowd es acudir al individuo. Acude al individuo y le dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Y la única responsabilidad de esa persona, de esa mujer, es responder de sus actos. Mira, te lo voy a devolver al tanto por ciento que hemos determinado y voy a cumplir. Y es de tú a tú, es uno a uno. No es, voy a dar un microcrédito al colectivo de X, ¿no? No tratan de representar a nadie, van a la persona y van a la necesidad individual y van a la responsabilidad individual. Y a mí eso me despierta mucho más confianza que cualquier bien intencionado representante de minorías explotadas. Porque al final, cuando hablas con esas minorías explotadas, los casos son muy particulares. Y es por ejemplo, te voy a sacar el caso de las mujeres, claro, que siendo yo, pues, el caso de los abusos sexuales, por ejemplo. Es verdad que hay una cantidad enorme de abusos sexuales a mujeres, más que a mujeres que a hombres, y es verdad que eso es un drama
y es algo que yo no quiero ni en mi sociedad ni en el mundo. Ahora bien, me niego a pensar que todos los casos son iguales, todas las razones son iguales, todas las circunstancias son iguales. A lo que aludo es a la ley. Es decir, the rule of law. Tiene que haber una ley que prohíba y que castigue sin piedad a todo aquel o aquella que abuse de otra persona, sea hombre, etcétera, ¿no? O sea, da igual hombre o mujer. Quien abusa debe ser penalizado. Más allá de la ley, creo que el empezar con categorías, los hombres son, las mujeres son víctimas, los hombres son verdugos o al revés, creo que es un error. Y no hace ningún favor a quienes han sido víctimas de abusos, etcétera, ¿no? Y por la misma razón, sucede lo mismo con los pobres, sucede lo mismo con los niños, especialmente en la infancia y en la educación. Hay muchísima diversidad y ahora mismo las diferencias neurológicas en el proceso cognitivo es algo muy a tener en cuenta. Pues los niños que tienen pues déficit de atención o que tienen cualquier problema y tienen que ser enseñados de una manera particular. Por eso tal vez el homeschooling funciona mejor que los colegios donde todo está mega pautado y todos los niños aprenden lo mismo y todos a la vez y todos al mismo ritmo. Entonces, si quiero eso para los niños, ¿qué voy a querer para las mujeres o para la economía o para los pobres o para las minorías explotadas, ¿no? Creo que hay que tener muchísima soberbia y estar muy por encima de todo para arrogarse el papel de yo represento a una minoría explotada. Totalmente, María, y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer con estas entrevistas, que es hablar con expertos, con personas que han estado también en la tierra y en el lodo, y también entrevistar a las mujeres de mi crowd y poder presentar en estas sesiones las experiencias únicas, individuales y auténticas de cada una de ellas con las teorías económicas que realmente puestas en práctica son las que funcionan. De hecho, el creador de mi crowd, Alejandro, era un socialista convencido y él llegó a Nicaragua con esa mentalidad de la culpabilidad occidental, que voy a venir aquí a repartir plata, y cuando llegó ahí se dio cuenta que lo que las mujeres en Nicaragua estaban buscando eran oportunidades para crecer económicamente, fue donde dijo, wow, o sea, estas mujeres pueden ser más rentables que la Bolsa de Valores de Nueva York. El capitalismo como el mejor amigo de estas mujeres, y lo que te piden es precisamente trabajo. Por eso mujeres latinoamericanas no están emigrando hoy por hoy a Venezuela, a Nicaragua o a Cuba, sino que en las primeras que pueden se van a sociedades más libres, sean las que sean, de Guatemala a México o a Estados Unidos, o de Argentina a Chile, o como puedan encontrar un lugar. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo, que nos hables en términos que creo que todos podemos entender, con esa humanidad tan característica tuya, y sobre todo con esa sensibilidad que creo que es muy difícil, que no voy a hablar de generalizaciones porque ya dijimos que eso no, pero es muy difícil, María, que en la manera en que tú abordas los temas no pueda haber una mujer del otro lado que no se sienta identificada y representada, independientemente de si está viendo esta entrevista sentada en su sala, en su casa en Madrid, o en Buenos Aires, Argentina, o en algún pueblo remoto de alguno de los lugares donde se están buscando esas oportunidades. Y creo que por eso tu labor ha sido tan valiosa, sobre todo para el movimiento liberal y libertario, para poner en la mesa cuestiones que nadie estaba hablando y que un poquito han quedado plasmadas aquí en esta sesión. Así que muchísimas gracias, y antes de dejarte ir, me gustaría que le contaras a la audiencia dónde pueden conocer más de tu trabajo, tus redes sociales, tus obras, los cursos que también das, así que adelante. Bueno, primero que nada, por supuesto, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí ha sido un honor y un placer hablar contigo también por aquí. Y la verdad es que mi crowd tiene una grandísima embajadora en ti, y es algo que espero que muchas personas que no te valoran lo suficiente valoren. A mí se me puede encontrar como Godivaciones, @Godivaciones en Twitter,
También tengo Codivaciones como página de Instagram. Estoy en Facebook, estoy en LinkedIn. Todos los martes publico un artículo de economía, básicamente, que suele ser sobre España y la Unión Europea, pero a veces también abordo temas de Latinoamérica, en Invertia, que es el periódico Salmón, el periódico de economía de El Español, que es un diario español. Y bueno, pues básicamente por ahí se va a salir, y creo que va a ser como en enero, el último libro que he escrito con Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila, que se llama ya de hecho, estamos eligiendo la portada y haciendo las últimas correcciones, Hacienda somos todos, cariño. Y espero en breve empezar un nuevo proyecto, mi tercer proyecto literario, y escribir el próximo libro, que bueno, pues tengo que fijar cosas con mi editor, con nuestro editor, y terminarlo, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues aquí en sitios como este, por Zoom, me escriben, me llaman de diversos sitios de Latinoamérica, y bueno, pues está en YouTube, tú pones María Blanco YouTube y ahí te debe salir un par de cosillas. María Blanco, para todos ustedes, la auténtica Afrodita desenmascarada del siglo XXI. Un placer haberte tenido acá, Mary. Gracias por tanto, y que todo lo que viene sean pues éxitos y más cosechas de más éxitos. Gracias de verdad. Y pues a ustedes siempre quédense en sintonía, que seguimos en estas sesiones hablando con los ambos espectros, tanto la teoría con la práctica, mezclándolo un poco y entendiendo cómo el capitalismo es uno de los mejores aliados para el empoderamiento de las mujeres, lo cual también equivale a poder empoderar a las sociedades. Hasta la próxima.